Inicialmente se hace la presentación de la definición de homotecia, es decir, que si usted busca en internet qué es una homotecia, aparece que una homotecia es una transformación afín que a partir de un punto fijo multiplica todas las distancias por un mismo factor y dice en general una homotecia de razón diferente a uno deja un único punto fijo llamado centro de la transformación. Esa definición entra a ser parte del trabajo de matemáticas, ¿sí? Pero digamos a este nivel resulta un poco complejo. Entonces hay que mirar una manera de interpretar esa definición y la vamos a interpretar de una manera sencilla diciendo que una homotecia es una manera de construir un polígono semejante a un polígono dado. En particular, eh, podemos decir que cualquier tipo de polígono, ¿sí? Y acá dice un polígono inicial, dado un inicial, es porque nosotros partimos de una figura para hacer la homotecia. Seguido a eso, entonces la pregunta es que es un polígono semejante, teniendo en cuenta que nosotros en esta interpretación de homotecia estamos llamando o estamos haciendo alusión a los polígonos semejantes. ¿Qué son los polígonos semejantes? Pues un polígono semejante es una figura que tiene la misma forma y distinto tamaño a una figura inicial. Y en particular planteé los cuadrados porque digamos que es la manera más evidente de entender esa semejanza, particularmente diciendo que los cuadrados tienen la misma forma y distinto tamaño como se muestra pues en la figura, pero que va a haber una correspondencia entre el ángulo A y el ángulo E. Una correspondencia entre el ángulo B y el ángulo F. De la misma manera, correspondencia entre el ángulo C y el ángulo G. Y finalmente una correspondencia entre el ángulo D y el ángulo H. Si no se da esa correspondencia, es decir, si los ángulos no tienen esa misma medida en esa correspondencia, es decir, en ese orden, las figuras no van a ser semejantes. Ahora, a partir de esos conceptos que se mencionaron antes, la pregunta es cómo se hace una homotecia. Entonces, aquí vamos a hacer una homotecia como si se tuviera la regla y el compás en una hoja blanca, y con base en ese trabajo pues construiremos la homotecia. Entonces vamos a hacerlo con un cuadrilátero. Entonces para el cuadrilátero necesitamos 4 puntos. Y a partir de esos 4 puntos pues necesitamos construir el polígono. Entonces
Una vez construimos el polígono, entonces necesitamos un punto en la hoja blanca o en el plano que nos va a permitir hacer la construcción de esa homotesia. Entonces ese punto lo vamos a llamar, lo vamos a ubicar en cualquier lugar. Digamos, lo ubicamos acá. Acá. Y ese punto es el que nos va a permitir hacer todas las construcciones o toda la homotesia. Entonces, primer paso, trazar semirrectas que inicien en ese punto exterior y que pasen por cada uno de los vértices del polígono. Es decir, una vez tenemos construidas las semirrectas, entonces vamos a necesitar el compás. ¿Para qué el compás? Pues para trasladar o hacer la construcción que necesitemos. En este caso vamos a suponer que quiero hacer una figura, vamos a decir construir una figura que sea el doble de la inicial. Y cuando digo el doble, aquí el doble, me estoy refiriendo a que las medidas de los lados sean el doble. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicar el compás. Vamos a ubicar el compás con centro en cada uno de los vértices del polígono. Vamos a abrir el compás hasta el punto del vértice, es decir, hasta este punto, y hacemos el trazo del arco de tal manera que se intersecte con la semirrecta de ese preciso vértice. Lo mismo se va a hacer con los siguientes construcciones, o sea, con el otro vértice se va a hacer la misma construcción. Entonces vamos a mover el compás de tal manera que lo tenemos abierto hasta el punto P o el punto de la homotesia y hacemos la construcción de vida. Pasamos al siguiente
al siguiente vértice del polígono, movemos el compás y con esos trazos del compás, aquí se me perdió una semirrecta, vamos a trazarla. Entonces decía, con esas construcciones lo que hicimos fue determinar estos puntos, que voy a hacer aquí un poco exagerados. Esos puntos me permiten a mí construir un polígono que va a cumplir las características de tener el doble, que van a medir sus lados el doble del polígono inicial. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener un trazo para calcular las medidas, automáticamente diríamos que el polígono rojo, las medidas de los lados van a ser o miden el doble de las medidas del polígono negro, y así se haría la construcción de una motesia. Ahora pasemos a GeoGebra para hacer la misma construcción. Entonces el GeoGebra resulta ser una herramienta, digamos, más adecuada porque permite hacer construcciones de manera dinámica. Entonces aquí vamos a hacer un polígono un poco más complicado, si se quisiera llamar. Construimos el polígono, construimos el punto, vamos a construir el punto en cualquier lugar. Construimos el punto en cualquier lugar y trazamos las semirrectas. Vamos a colocarle nombre a los puntos. Este punto se suele llamar el punto
o yo le voy a colocar un punto P. Listo. Y vamos a decorar para que la construcción no sea tan densa. Vamos a colocarle un estilo distinto que se puedan diferenciar las líneas para que la construcción no quede tan saturada. Listo, entonces tenemos el punto P y el polígono. Trazamos las semirrectas. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar las medidas. Recuerde que estamos construyendo un polígono de medidas el doble de las medidas del polígono inicial. Entonces, con la herramienta de circunferencia, yo construyo una circunferencia que me va a permitir determinar este punto. Después voy a trazar una circunferencia con centro en B, que se abra el punto P, y determino este punto. Y lo mismo con los demás vértices del polígono. Igual que al momento de las circunferencias, vamos a decorar de mejor manera para no saturar la construcción. Y en este momento llamaremos este punto, no lo necesitamos, igual que este punto no lo necesitamos. Entonces, si la construcción quedó bien realizada, el polígono que se construye a partir de estos puntos es un polígono que va a tener las medidas el doble del polígono inicial. Vamos a colocarle la etiqueta para que se vean los nombres. Y con la herramienta de distancia o longitud voy a medir este segmento.
En este momento me dice que mide 3,27 esa medida y que esta distancia es 6,53. La medida no es exacta, teniendo en cuenta que el programa hace aproximaciones a dos cifras decimales, entonces siempre va a existir ese descache. Sin embargo, si la construcción está correcta, coloquemos otra medida. Esta mide 5,15 y esta 10,31. Nuevamente hace la aproximación al programa, pero vamos a mostrar que sí se puede hacer, o que las medidas son semejantes entre los dos polígonos construidos de la siguiente manera. Eh, va, Vamos a cambiarle color a este polígono. Vamos a darle un poco más de opacidad para diferenciarlos, y si yo coloco los puntos simultáneos, mire que queda un polígono encima del otro. Lo mismo para cada uno de los vértices del polígono, mire que se sobreponen los ángulos, y eso es un indicador de que las figuras son semejantes. No importa dónde coloque el punto, la figura mantiene las mismas propiedades, y en este caso pues hicimos la construcción de una homotecia que a un polígono dado permite construir una figura que tiene sus lados el doble de la figura inicial. Con eso finaliza la explicación. Se omitieron ciertos aspectos, pero digamos que está lo importante. Pedimos disculpas por no haber cargado el video antes.